Mi nombre es Fernando Villanueva. Tengo 72 años y ayer mi propio hijo me gritó: «Vives gracias a mi dinero». Esas palabras me atravesaron el alma como un cuchillo, pero lo que él no sabía es que al día siguiente su tarjeta de crédito no iba a funcionar, y tampoco su cuenta del banco ni su línea de crédito para la empresa, porque resulta que el viejo que supuestamente vivía de su caridad era quien financiaba toda su vida sin que él lo supiera. Imagínate la situación. Después de 30 años trabajando como contador independiente, después de criarme solo a mi hijo Raúl cuando su madre nos abandonó, después de sacrificar todo para darle la mejor educación posible, mi propio hijo me dice que soy un mantenido que vive gracias a él. «Papá», me gritó delante de toda su familia, «ya está bueno de que vivas acá como si fueras el dueño. Esta casa la pago yo, la comida la compro yo, los servicios los pago yo. Vos vivís gracias a mi dinero, gracias a su dinero». Si él hubiera sabido que durante todos estos años yo había sido el avalista de todos sus créditos, el que garantizaba con mis propiedades cada préstamo que él pedía, el que movía mis contactos para conseguirle clientes importantes. Si hubiera sabido que sin mi respaldo financiero secreto, su empresa habría quebrado hace años y él estaría trabajando como empleado en una oficina cualquiera. Pero acá viene lo que Raúl nunca se imaginó. Mientras él creía que yo era un jubilado común, que vivía apenas con mi pensión, yo había estado manejando inversiones, propiedades y sociedades que me convertían en una persona muy diferente de lo que aparentaba ser. Todo ese dinero que él creía que era suyo, en realidad dependía de garantías y avales que yo había puesto sin contárselo a nadie. Esa noche, después de que mi hijo me humillara delante de su esposa Carla y mis nietos, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, iba a hacer unas llamadas que pondrían las cosas en su lugar. Raúl estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible quién era realmente Fernando Villanueva. Al día siguiente, cuando Raúl fue a pagar el almuerzo de negocios más importante del mes, su tarjeta fue rechazada. Cuando llamó al banco para preguntar qué pasaba, le dijeron que sus créditos habían sido cancelados porque el avalista había retirado las garantías. Ese avalista era yo, el viejo que supuestamente vivía gracias a su dinero. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después va a cambiar tu perspectiva sobre las relaciones familiares para siempre. Para que entiendas bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarte mi historia desde el principio, porque Raúl se había olvidado completamente de quién era su padre realmente. Hace 40 años, cuando Raúl tenía 5 años, mi esposa Mónica me abandonó. Un día llegué del trabajo y encontré una carta sobre la mesa de la cocina que decía: «Fernando, me voy. No puedo seguir viviendo esta vida. Raúl se queda con vos». Así, sin explicaciones, sin despedidas, sin nada. Mónica se fue y me dejó solo con un nene de 5 años que preguntaba todos los días cuándo iba a volver mamá. «Papá», me decía Raúl, «¿mañana viene mamá a buscarme?». Y yo no sabía qué responderle. En esa época yo trabajaba como empleado contable en una empresa de construcción. Ganaba bien, pero no lo suficiente para mantener una casa y pagar una niñera que cuidara a Raúl mientras yo trabajaba. Tenía 2 opciones: darlo en adopción o encontrar la manera de criarlo yo solo. Elegí criarlo yo solo, pero eso significaba cambiar completamente mi vida. Renuncié al trabajo de empleado y me puse como contador independiente para poder trabajar desde casa y estar con Raúl. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba de noche cuando él dormía. Atendía clientes por teléfono mientras él jugaba. Llevaba papeles para revisar al parque mientras él se amacaba. Recuerdo noches enteras sin dormir, revisando balances mientras Raúl tenía fiebre en la cuna de al lado. Recuerdo llevarme carpetas llenas de documentos al jardín de infantes porque tenía que entregar trabajos urgentes y no tenía con quién dejarlo. Recuerdo almorzar fideos todos los días durante meses para poder pagarle clases particulares cuando empezó a tener dificultades con matemáticas. «Papá», me decía Raúl cuando tenía 7 años,
¿Por qué trabajas tanto? Trabajo para que vos tengas todo lo que necesitas, hijo, le respondía yo, para que puedas estudiar, para que tengas ropa linda, para que nunca te falte nada. Mis hermanos me decían que estaba loco por rechazar propuestas de trabajo como empleado que pagaban mejor, solo para poder estar disponible para Raúl. Fernando, me decía mi hermano mayor, ese chico te está arruinando la vida. Deberías darlo en adopción a una familia que pueda cuidarlo mejor. Pero yo sabía que ninguna familia iba a querer a Raúl como lo quería yo. Ninguna familia iba a hacer los sacrificios que yo estaba dispuesto a hacer para darle las mejores oportunidades. Durante los primeros 10 años después de que se fue Mónica, no salí con ninguna mujer, no tuve vida social, no me permití ningún placer personal. Todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi dinero estaban dedicados a criar a Raúl de la mejor manera posible. Los fines de semana, mientras otros padres descansaban, yo estudiaba para mantenerme actualizado profesionalmente. Cuando Raúl cumplió 15 años, mi negocio de contador independiente ya había crecido mucho. Tenía clientes importantes, empresas que confiaban en mi trabajo, un estudio contable pequeño pero próspero. Con ese dinero le pagué el mejor colegio secundario de la ciudad, clases particulares de inglés, clases de computación que en esa época eran carísimas. «Papá», me dijo Raúl cuando se recibió del secundario, «quiero estudiar administración de empresas en la universidad». «Perfecto, hijo», le respondí. «Vamos a hacer todo lo necesario para que estudies lo que te guste». Y cumplí. Durante los 5 años que duró la carrera, yo pagué cada cuota universitaria, cada libro, cada material que necesitaba. Mientras Raúl estudiaba, yo seguí creciendo profesionalmente. No solo tenía clientes como contador, sino que también empecé a hacer inversiones inteligentes. Compré propiedades cuando estaban baratas, invertí en bonos del gobierno cuando rendían bien, me asocié con otros profesionales en pequeños emprendimientos que resultaron exitosos. Cuando Raúl se recibió de licenciado en administración, yo ya tenía un patrimonio considerable que él no conocía. Propiedades alquiladas, inversiones en plazo fijo, sociedades comerciales, cuentas en diferentes bancos. Todo manejado discretamente, sin ostentación, sin que nadie supiera cuánto había logrado acumular. «Papá», me dijo Raúl el día de su graduación, «quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí. Sé que te sacrificaste mucho para que yo pudiera estudiar». «Hijo», le respondí con los ojos llenos de lágrimas, «verte recibido es la mayor satisfacción de mi vida». Después de recibirse, Raúl consiguió trabajo en una empresa multinacional como analista financiero. Ganaba bien para ser recién recibido, pero no tanto como para vivir solo. «Papá», me dijo, «¿puedo seguir viviendo acá hasta ahorrar lo suficiente para independizarme?» «Esta casa es tuya, hijo», le respondí. «Quédate todo el tiempo que necesites». Durante 2 años, Raúl vivió conmigo mientras ahorraba para su futuro. Fueron 2 años lindos, donde recuperamos la relación de padre e hijo que habíamos tenido que suspender durante su época de estudiante universitario. Cenábamos juntos todas las noches, mirábamos fútbol los fines de semana, hablábamos de sus proyectos laborales y sus sueños empresariales. «Papá», me dijo un día, «tengo una idea para un negocio, una empresa de consultoría financiera para pequeñas y medianas empresas. Creo que hay mucho mercado ahí. Contame más», le dije, y él me explicó todo su proyecto con un entusiasmo que me recordó al mío propio cuando empecé como contador independiente. El plan de Raúl era bueno, pero necesitaba capital inicial para alquilar una oficina, comprar equipos, contratar personal. «Papá», me dijo, «necesito 50,000 pesos para empezar. Sé que es mucho dinero, pero el banco me dijo que me puede dar un crédito si tengo un avalista solvente». «Hijo», le dije, «yo te avalo. Presenta todos los papeles que haga falta». Lo que Raúl no sabía era que yo tenía ese dinero en efectivo guardado en el banco, pero preferí que él aprendiera a manejarse con créditos bancarios como cualquier empresario serio. Raúl armó su empresa, Consultoría Villanueva, y empezó a trabajar como loco para conseguir clientes. Los primeros meses fueron difíciles porque nadie conocía su nombre en el mercado, pero yo moví discretamente algunos contactos para ayudarlo sin que él se diera cuenta. «Raúl», le dije a un cliente mío que necesitaba servicios de consultoría,
Conozco a un joven muy capaz que está empezando en el rubro. ¿Por qué no le das una oportunidad? Así conseguí que Raúl tuviera sus primeros 3 clientes importantes, aunque él creyó que los había conseguido por sus propios méritos. Durante el primer año de la empresa, Raúl siguió viviendo conmigo. Papá, me explicó, todavía no gano lo suficiente como para mudarme. Los primeros años de cualquier negocio son difíciles. No hay problema, hijo, le dije. Tómate el tiempo que necesites. En el segundo año, Raúl conoció a Carla en una conferencia de negocios. Era una chica linda, inteligente, que trabajaba en el área de marketing de una empresa importante. Se pusieron de novios y enseguida supe que iba a ser algo serio. Papá, me dijo Raúl después de 6 meses de novios, quiero presentarte oficialmente a Carla. Me gustaría que vengan a cenar acá a casa. Por supuesto, hijo, le respondí. Esta es tu casa y tu novia es bienvenida cuando quiera. Carla me cayó bien desde el primer día. Era educada, cariñosa, se notaba que quería genuinamente a Raúl. Durante la cena me preguntó sobre mi trabajo, sobre cómo había criado a Raúl solo, sobre nuestros planes familiares. Señor Fernando, me dijo, Raúl me contó todo lo que usted hizo por él. Es admirable. Raúl y Carla se casaron al año siguiente. Yo pagué la mitad de la fiesta, aunque Raúl insistió en que no era necesario. Papá, me dijo, ya hiciste demasiado por mí. Esta fiesta la pago yo. Hijo, le respondí, es el casamiento de mi único hijo. Déjame participar. Después de casarse, Raúl y Carla se mudaron a un departamento alquilado cerca del centro. La empresa ya andaba mejor, y él podía permitirse vivir independiente. Papá, me dijo el día de la mudanza, te voy a extrañar mucho. Fueron 30 años viviendo juntos. Yo también te voy a extrañar, hijo, pero esto es lo natural. Es hora de que formes tu propia familia. Los primeros años del matrimonio fueron hermosos para todos. Raúl visitaba frecuentemente. Carla se había convertido casi en una hija para mí. Cenábamos juntos una vez por semana. Cuando nacieron los mellizos, Diego y Mauro, yo me convertí en el abuelo chocho que los mimaba cada vez que venían a visitarme. Pero a medida que la familia de Raúl crecía, sus gastos también crecían. El departamento se les quedó chico y tuvieron que mudarse a una casa más grande. Los chicos empezaron el jardín de infantes en un colegio privado. Carla quiso dejar de trabajar para dedicarse full time a criar a los mellizos. Papá, me dijo Raúl un día, la empresa anda bien, pero con todos los gastos nuevos, se me hace difícil llegar a fin de mes. ¿Me podrías avalar otro crédito para capital de trabajo? Por supuesto, hijo, le respondí sin preguntarle detalles. Presentá los papeles y yo firmo lo que haga falta. Era el segundo crédito que yo le avalaba, pero tampoco le di importancia. Confiaba ciegamente en las capacidades empresariales de Raúl. El problema fue que Raúl se acostumbró a pedirme avales. Cada vez que necesitaba dinero para la empresa o para gastos familiares, venía a pedirme que le avalara un crédito en lugar de buscar otras opciones de financiamiento. Papá, necesito que me avales la compra de una camioneta para la empresa. Papá, necesito que me avales un crédito para refaccionar la casa. Papá, necesito que me avales la tarjeta de crédito de Carla porque llegamos al límite de la mía. Yo firmaba todo sin chistar, porque pensaba que era mi obligación como padre ayudar a mi hijo a progresar en la vida. Lo que no me di cuenta era que Raúl estaba perdiendo la noción del riesgo financiero porque sabía que siempre tenía a su papá para avalarlo. Con el tiempo, me convertí en el garante de prácticamente toda la vida económica de Raúl. Su empresa funcionaba con créditos que yo avalaba. Su casa la había comprado con una hipoteca que yo garantizaba. Sus tarjetas de crédito estaban avaladas por mí. Hasta las cuotas del colegio de los chicos a veces las pagaba con créditos que yo respaldaba. La situación llegó a un punto donde Raúl tenía avalado más dinero del que realmente ganaba con su empresa. Pero como los pagos siempre se hacían en término y yo nunca tuve que salir a responder por nada, nadie se daba cuenta de lo delicada que era su situación financiera. Hace 5 años, cuando cumplí 67 años, Raúl me hizo una propuesta que al principio me emocionó mucho. Papá, me dijo, ¿por qué no te venís a vivir con nosotros? La casa es grande, los chicos te adoran y así no estás solo.
Acepté porque pensé que iba a ser lindo estar cerca de mis nietos en sus años de crecimiento. Vendí mi departamento y me mudé con ellos. Los primeros meses fueron fantásticos. Ayudaba a Diego y Mauro con las tareas, jugaba con ellos en el patio, les contaba historias antes de dormir. Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles en la dinámica familiar. Raúl ya no me consultaba las decisiones importantes como hacía antes. También empecé a notar que Raúl hablaba de su empresa como si fuera el único responsable de su éxito. Nunca mencionaba que yo había sido el avalista de todos sus créditos. Una tarde escuché una conversación entre Raúl y Carla que me heló la sangre. Estaban en su dormitorio hablando sobre el futuro de la familia. Carla, decía Raúl, creo que papá se está volviendo muy demandante. A veces siento que no tengo privacidad en mi propia casa. ¿Qué querés hacer? Conversar con él sobre la posibilidad de que se busque un lugar donde vivir solo. Con su jubilación, puede alquilarse un departamentito lindo cerca de acá. Con mi jubilación. Raúl no tenía ni idea de cuál era mi situación económica real. Creía que yo era un jubilado común que vivía apenas con la pensión, cuando en realidad tenía propiedades alquiladas que me daban ingresos superiores a lo que él ganaba con su empresa. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todos los años que había trabajado para darle a Raúl la mejor educación, en todos los avales que había firmado para que él pudiera hacer crecer su empresa, en todos los contactos que había movido discretamente para ayudarlo a conseguir clientes. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho nunca: revisar detalladamente cuánto dinero tenía Raúl avalado en mi nombre. Fui a todos los bancos donde yo aparecía como garante y pedí los estados de situación de todos sus créditos. El resultado me sorprendió hasta a mí. Raúl tenía avalados en mi nombre más de 200,000 pesos entre créditos personales, créditos para la empresa, tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa y un crédito automotor. Era una suma enorme que representaba prácticamente todo su patrimonio. Si yo retiraba mi aval, Raúl no podría renovar ninguno de esos créditos cuando vencieran. Su empresa no podría funcionar sin capital de trabajo. No podría pagar la hipoteca de la casa. No podría ni siquiera usar las tarjetas de crédito para gastos cotidianos. Durante las siguientes semanas, Raúl intensificó su campaña para convencerme de que me buscara un lugar donde vivir solo. No me lo decía directamente, sino que hacía comentarios que apuntaban a esa conclusión. Papá, ¿no te gustaría tener tu propia privacidad otra vez? Poder invitar amigos cuando quieras, manejar tus horarios como se te ocurra, no tener que convivir con el quilombo que hacen los chicos. Papá, vi un departamento muy lindo cerca del centro que se alquila a un precio razonable. Tiene balcón, buena luz, está cerca de todos los comercios. Papá, ahora que los chicos están más grandes y Carla vuelve a trabajar, capaz preferirías estar en un lugar más tranquilo. Cada comentario era una invitación velada a que me fuera. Raúl no tenía el valor de decirme directamente que ya no me quería viviendo en su casa, pero estaba haciendo todo lo posible para que yo llegara a esa conclusión por mi cuenta. El día que todo explotó fue el día que cumplí 72 años. Raúl y Carla me habían organizado una cena familiar con los chicos. Durante toda la noche estuvieron cariñosos conmigo. Me regalaron una campera linda. Los chicos me cantaron el feliz cumpleaños. Pero después de cenar, cuando los chicos se fueron a dormir, Raúl sacó el tema que venía postergando hacía meses. Papá, me dijo, tenemos que hablar sobre tu futuro. ¿Qué futuro, Raúl? Papá, vos ya tenés 72 años. Carla y yo creemos que sería bueno que tuvieras tu independencia otra vez, que no tuvieras que depender de nosotros para nada. ¿Depender de ustedes? ¿En qué dependo yo de ustedes? Bueno, papá, vivís en nuestra casa, comés nuestra comida, usás nuestros servicios. En cierta forma, dependés económicamente de nosotros. Ahí me di cuenta de que Raúl había reescrito completamente la historia familiar en su cabeza. Para él, yo era un viejo dependiente que vivía gracias a su generosidad, no el padre que había hecho posible todo lo que él tenía. Raúl, le dije, ¿vos realmente crees que yo dependo económicamente de ustedes? Papá, no es que dependás completamente, pero sí vivís acá sin aportar gastos. Nosotros pagamos la comida, los servicios, el mantenimiento de la casa.
¿Y vos sabés cuánto aporto yo en otros aspectos? ¿Qué otros aspectos, papá? ¿Sabés quién avala todos tus créditos bancarios, Raúl? Se quedó callado porque sabía que era yo, pero nunca había pensado en las implicaciones económicas de eso. Papá, pero eso no te cuesta nada si yo pago todo en término. No me cuesta nada, Raúl. ¿Vos sabés que si faltás a un solo pago, yo respondo con todas mis propiedades? ¿Sabés el riesgo financiero que asumo cada vez que firmo un aval? Sí, papá, pero hasta ahora nunca tuviste que pagar nada. Hasta ahora no, Raúl. Pero eso no significa que el riesgo no exista. La conversación se estaba poniendo tensa. Carla trataba de mediar, pero se notaba que ella también quería que yo me fuera de la casa. Fernando, me dijo, nadie está diciendo que usted no ayuda a la familia, pero Raúl tiene razón en que todos necesitamos nuestros espacios. ¿Mi espacio es un problema, Carla? No es un problema, Fernando, pero sí a veces sentimos que no tenemos privacidad total en nuestra casa. Ahí fue cuando se me terminó la paciencia. Después de 5 años de vivir en esa casa tratando de no molestar, de ayudar en todo lo que pudiera, de ser el abuelo y suegro perfecto, me venían a decir que era un estorbo. Está bien, les dije, si ustedes sienten que soy una carga, me voy a buscar otro lugar donde vivir. Papá, no sos una carga, me dijo Raúl, pero sí creemos que todos vamos a estar más cómodos si cada uno tiene su lugar. ¿Y económicamente cómo te va a ir, Raúl, cuando yo no esté acá para avalar tus créditos? ¿Cómo es eso, papá? Porque yo no voy a seguir firmando avales para alguien que considera que vivo gracias a su dinero. Esa frase la dije tranquilo, pero Raúl la tomó como una amenaza. Se paró de la mesa gritando como un loco. «Perfecto, papá. Ahora resulta que me estás chantajeando. Me querés obligar a que te banque viviendo acá, amenazándome con retirar los avales». No te estoy amenazando, Raúl. Te estoy explicando la realidad. Si yo soy una carga económica para ustedes, no tiene sentido que siga arriesgando mi patrimonio avalándote. Vives gracias a mi dinero, papá. Esta casa es mía, la comida es mía. Todo lo que usás acá lo pago yo. Sin mí, estarías viviendo en una pensión de jubilados. Vives gracias a mi dinero. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco que no se iba nunca. Mi propio hijo, al que había criado solo desde los 5 años, al que le había pagado la mejor educación posible, al que había avalado por más de 200,000 pesos, me decía que yo vivía gracias a su dinero. Esa noche hice las valijas en silencio. No discutí más, no traté de explicarle la realidad, no intenté hacerlo entender. Simplemente empaqué mis cosas y me fui a un hotel del centro. Al día siguiente, empecé a hacer las llamadas que cambiarían todo para siempre. La primera llamada la hice al Banco Nación, donde Raúl tenía el crédito más importante para capital de trabajo de su empresa. Buenos días. Habla Fernando Villanueva. Necesito retirar mi aval del crédito número... Señor Villanueva, ¿está usted seguro? Ese crédito vence el mes que viene y si usted retira el aval, no podemos renovárselo al señor Raúl. Estoy completamente seguro, les dije. Retiren mi aval inmediatamente. La segunda llamada fue al Banco Provincia, donde Raúl tenía avalada la hipoteca de la casa. Señor Villanueva, si usted retira el aval hipotecario, el señor Raúl va a tener que renegociar toda la hipoteca con otras garantías. Perfecto, les respondí. Eso es exactamente lo que quiero. La tercera llamada fue al Banco Galicia, donde estaban avaladas las tarjetas de crédito de Raúl y Carla. Señor Villanueva, sin su aval, vamos a tener que cancelar inmediatamente las tarjetas de crédito. Cancélenlas hoy mismo, les dije. Durante toda la mañana seguí llamando a bancos, financieras y empresas de tarjetas de crédito. En cada lugar donde yo aparecía como avalista de Raúl, retiré mi respaldo financiero. Al mediodía, la situación crediticia de mi hijo había cambiado completamente. Todos sus créditos estaban en proceso de cancelación por falta de garantías. Sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas. Su empresa no podía acceder al capital de trabajo que necesitaba para funcionar. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Raúl, desesperado. «Papá, me están llamando de todos los bancos. Dicen que retiraste los avales». «Así es, Raúl. ¿Cómo vas a hacer eso sin avisarme?»
Te avisé anoche, hijo. Te dije que no iba a seguir avalando a alguien que considera que vivo gracias a su dinero. Papá, no podés hacerme esto. Mi empresa depende de esos créditos. Tu empresa va a tener que conseguir otras garantías, Raúl, o aprender a funcionar con el dinero que realmente generas. Papá, por favor, no hagas esto. Reconsidera tu decisión. La decisión ya está tomada, hijo. Vos dijiste que vivo gracias a tu dinero. Ahora vas a poder comprobar si realmente es así. Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba estar tranquilo para procesar todo lo que había hecho y preparar los próximos pasos. Esa tarde fui a una inmobiliaria y alquilé un departamento de 2 ambientes en el centro de la ciudad. Era pequeño pero cómodo, con balcón, buena luz, cerca de todos los comercios, exactamente como el que Raúl me había sugerido que me consiguiera. Al día siguiente me mudé. No tenía muchas cosas porque en la casa de Raúl había vivido como un huésped, no como un propietario. Mis pocas pertenencias personales entraron en 2 valijas y 3 cajas. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Raúl me llamaba cada pocas horas, cada vez más desesperado. Papá, el banco me dijo que sin tu aval no pueden renovar el crédito de la empresa. Se vence el viernes y no tengo cómo pagarlo. Conseguí otro avalista, Raúl. ¿Quién me va a avalar por esa suma? Necesito garantías por 100,000 pesos. No sé, hijo, ese es tu problema ahora. Papá, también me cancelaron las tarjetas de crédito. Ayer quise pagar un almuerzo de negocios y la tarjeta fue rechazada delante de un cliente importante. Págalo con el dinero que ganás con la empresa. ¿Con qué dinero, papá? Todo lo que factura la empresa se va en pagar créditos. Recién ahí, Raúl se estaba dando cuenta de la realidad de su situación financiera. Su empresa no generaba ganancias reales, solo facturación que se usaba para pagar los intereses de los créditos que habían financiado el crecimiento artificial. Papá, me dijo en una de esas llamadas, necesito que hablemos personalmente. ¿Podés venir a casa? No voy a ir a esa casa, Raúl. Si querés hablar conmigo, podemos encontrarnos en un lugar neutral. Quedamos en vernos en un café del centro. Cuando llegué, Raúl ya estaba sentado en una mesa del fondo, con la cara descompuesta de alguien que no había dormido en días. Papá, me dijo cuando me senté, necesito pedirte perdón. ¿Por qué, Raúl? Por todo lo que te dije el otro día. Por tratarte como si fueras una carga. Por no valorar todo lo que hiciste por mí. ¿Te das cuenta ahora, hijo? Me doy cuenta de que sin tu respaldo financiero, mi empresa no puede funcionar. Me doy cuenta de que todo lo que logré fue posible porque vos me avalaste. Y te das cuenta de algo más, Raúl. ¿De qué, papá? Te das cuenta de que si yo hubiera sido realmente el viejo pobre que ustedes creían, nunca habría podido avalar tanta plata. Raúl se quedó callado, procesando lo que le había dicho. Papá, ¿vos tenés más plata de la que nosotros sabíamos? Tengo propiedades, inversiones y cuentas bancarias que ustedes nunca conocieron, Raúl. Durante todos estos años que ustedes creían que yo vivía gracias a su dinero, yo era quien garantizaba con mi patrimonio toda su vida económica. ¿Por qué nunca nos dijiste eso? Porque no era necesario que lo supieran. Porque pensé que me iban a querer por ser su padre y abuelo, no por ser rico. Papá, nosotros te queremos por ser nuestro padre. Raúl, ustedes me dijeron que era una carga económica, que vivía gracias a su dinero, que necesitaba irme de la casa para que ustedes tuvieran privacidad. Fue un error, papá. Carla y yo nos equivocamos. No fue un error, Raúl. Fue la manera en que ustedes realmente se sentían. Lo que pasa es que ahora se dieron cuenta de las consecuencias económicas de echarme. Raúl se quedó callado porque sabía que tenía razón. ¿Qué necesitas que haga para que vuelvas a avalarme?, me preguntó finalmente. Nada, Raúl. ¿Cómo nada? No voy a volver a avalar ningún crédito tuyo. Vas a tener que aprender a manejar tu empresa con el dinero que realmente generas. Pero papá, sin créditos no puedo mantener la estructura que tengo ahora. Entonces vas a tener que achicar la estructura, Raúl. Vas a tener que adaptar tu empresa a tu capacidad real de generar ingresos. Eso significaría despedir gente, achicar servicios, perder clientes. Significaría manejar un negocio sustentable en lugar de un castillo de naipes sostenido por los avales de tu papá. Durante los siguientes meses,
Raúl tuvo que reestructurar completamente su empresa. Despidió a la mitad del personal, se mudó a una oficina más chica, devolvió la camioneta que había comprado con crédito avalado por mí. También tuvieron que vender la casa grande y mudarse a un departamento más modesto. Carla tuvo que volver a trabajar full time. Los chicos tuvieron que cambiarse a un colegio público. Fueron meses duros para toda la familia, pero también meses de aprendizaje. Raúl aprendió a distinguir entre facturación y ganancia real. Aprendió a planificar los gastos en función de los ingresos reales. Aprendió a manejar un negocio sin depender del respaldo financiero de su padre. Papá me llamó un día después de 6 meses de la crisis. Quería contarte que este mes la empresa tuvo su primera ganancia real en años. Me alegra escuchar eso, Raúl. Es una ganancia chica, pero es real. No está comprometida con el pago de intereses de créditos. Así es como tienen que funcionar los negocios, hijo. También quería contarte que Carla y yo estamos viviendo más tranquilos. Sin la presión de tener que pagar créditos enormes, podemos disfrutar más de lo que tenemos. Durante todo ese periodo, yo mantuve una relación cordial pero distante con mi familia. Diego y Mauro venían a visitarme a mi departamento una vez por semana. Carla me llamaba de vez en cuando para preguntarme cómo estaba. «Fernando», me dijo Carla en una de esas llamadas, «quiero pedirle perdón por lo que pasó. Nosotros nos portamos mal con usted. Carla, ustedes fueron honestos sobre cómo se sentían. No hay nada que perdonar». «Sí hay que perdonar, Fernando. Nosotros lo tratamos como si fuera una carga cuando usted era quien hacía posible nuestro nivel de vida. Carla, lo importante no es el dinero. Lo importante es el respeto. ¿Y nosotros no lo respetamos? Durante los últimos años no. Me hicieron sentir que sobraba en esa casa. Al año de haberme ido de la casa de Raúl, él vino a visitarme a mi departamento. Era la primera vez que venía desde que me había mudado. «Papá», me dijo, «quiero mostrarte algo». Me alcanzó un balance de su empresa del último trimestre. La empresa había reducido su tamaño, pero ahora era rentable y sustentable. «¿Ves estos números, papá? Son ganancias reales. Plata que puedo reinvertir en el negocio o usar para mejorar la calidad de vida de mi familia. Me alegra mucho verte así, Raúl. Papá, quiero agradecerte por haberme obligado a ordenar mis finanzas. No te obligué a nada, hijo. Solo retiré mi respaldo cuando me dijiste que vivía gracias a tu dinero. Tenías razón, papá. Yo vivía gracias a tu dinero, no vos gracias al mío. Ahora vivís gracias a tu propio trabajo, Raúl, que es como tiene que ser». Esa tarde tuvimos la conversación más sincera que habíamos tenido en años. Raúl me explicó cómo había reordenado su empresa, cómo había aprendido a distinguir entre facturación y ganancia real, cómo había descubierto que podía vivir mejor con menos gastos, pero mayor tranquilidad financiera. Papá me contó, cuando se vencieron todos los créditos y no pude renovarlos, al principio pensé que mi empresa iba a quebrar. Pero después me di cuenta de que el problema no era la falta de crédito, sino el exceso de gastos innecesarios. ¿Qué gastos innecesarios? La oficina enorme que había alquilado para impresionar a los clientes, cuando podía trabajar perfectamente desde una oficina más chica. Los empleados que había contratado para dar la imagen de empresa grande, cuando yo podía hacer el mismo trabajo con menos personal, pero más eficiente. Los equipos inmobiliarios caros que había comprado a crédito para aparentar, cuando podía funcionar con cosas más sencillas, pero igual de efectivas. Era la primera vez que Raúl admitía que había confundido el crecimiento real con el crecimiento financiado por créditos. Durante años, había construido una imagen de éxito que no se correspondía con la realidad de sus ingresos. También me di cuenta, siguió contándome, de que estaba trabajando para pagar intereses, no para generar ganancias. Cada peso que facturaba se iba en pagar las cuotas de los créditos que había pedido para aparentar que tenía una empresa más grande de lo que realmente era. ¿Y ahora cómo te sentís trabajando así? Mucho más tranquilo, papá. Sé exactamente cuánto gano, cuánto gasto, cuánto puedo ahorrar. No tengo la angustia de tener que pagar cuotas enormes todos los meses. No tengo la presión de tener que facturar cantidades irreales para mantener una estructura artificial. Durante esa conversación,
Raúl también me contó cómo había cambiado la dinámica familiar después de la crisis económica. Carla y yo tuvimos que aprender a vivir con lo que realmente ganamos, me explicó. Al principio fue difícil, porque estábamos acostumbrados a un nivel de vida que no podíamos sostener sin créditos. Pero después, descubrimos que podíamos ser igual de felices gastando menos. ¿En qué cambiaron? Dejamos de salir a comer afuera todas las semanas y empezamos a cocinar más en casa. Dejamos de comprar ropa de marca cara y empezamos a buscar cosas de buena calidad, pero a precios razonables. Dejamos de cambiar el auto cada 2 años y decidimos mantener el que teníamos hasta que realmente sea necesario cambiarlo. ¿Y los chicos cómo tomaron esos cambios? Al principio se quejaron porque tuvieron que cambiar de colegio privado a uno público, pero después se dieron cuenta de que en el colegio público también hay muy buenos profesores y compañeros. Además, sin la presión económica, Carla y yo estamos más relajados y podemos dedicarles más tiempo de calidad. Era increíble escuchar a Raúl reflexionar sobre temas que yo había tratado de explicarle durante años, pero que él había podido entender recién cuando tuvo que vivirlos en carne propia. «Papá», me dijo antes de irse esa tarde, «¿vos me perdonás por todo lo que pasó?» «Ya te perdoné, Raúl, pero las cosas no pueden volver a ser como antes». «Lo entiendo, papá, pero ¿podemos construir una relación nueva?» «Podemos intentarlo, hijo». Durante los meses siguientes, Raúl empezó a visitarme regularmente, no para pedirme favores o para tratar de convencerme de que volviera a avalar sus créditos, sino para conversar como un padre y un hijo que se respetan mutuamente. «Papá», me dijo en una de esas visitas, «ahora entiendo por qué nunca me hablaste de tus propiedades y tus inversiones». «¿Por qué?» «Porque querías que yo te valorara por ser mi padre, no por ser rico. Querías que nuestro vínculo se basara en el cariño, no en el interés económico». «Exacto, Raúl. Pero yo interpreté tu discreción como pobreza. Pensé que realmente vivías solo de tu jubilación y que dependías económicamente de nosotros. Esa fue tu elección, hijo. Yo nunca te dije que fuera pobre». «Tenés razón, papá. Yo asumí cosas sin preguntarte. Construí una imagen de vos que no se correspondía con la realidad». También empezamos a hablar sobre el futuro. Raúl había aprendido a manejar su empresa sin depender de créditos avalados, pero quería seguir contando con mis consejos empresariales. «Papá», me propuso, «¿te gustaría ser consultor de mi empresa? No en el aspecto financiero, sino en el aspecto estratégico, cobrando honorarios como cualquier consultor externo». «¿Por qué querés que cobre honorarios?» «Porque quiero que nuestra relación profesional sea independiente de nuestra relación familiar. Si vos me asesorás profesionalmente, es justo que recibás una remuneración profesional». Era la primera vez que Raúl me planteaba una relación comercial en igualdad de condiciones, donde mi aporte tendría valor económico reconocido. «Acepto», le dije, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que mis consejos se evalúen por su utilidad, no por ser consejos de tu papá». «Perfecto, papá. Así es como tiene que ser». Diego y Mauro también empezaron a visitarme más seguido. Al principio venían con Raúl, pero después empezaron a venir solos los fines de semana. «Abuelo Fernando», me dijo Diego después de uno de esos almuerzos, «mamá nos contó que antes vos ayudabas mucho a papá con plata». «Sí, Diego, lo ayudé durante muchos años avalándole créditos». «¿Y por qué dejaste de ayudarlo?» «Porque él tenía que aprender a hacer las cosas solo, nieto. Así como vos tenés que aprender a hacer las tareas del colegio sin que yo te las haga». «¿Y ahora le va mejor?» «Ahora le va más tranquilo, Diego. Que a veces es mejor que ganar mucha plata con problemas». «¿Pero vos seguís siendo rico, abuelo?» Me reí con la pregunta tan directa de mi nieto. «Sí, Diego, sigo teniendo propiedades e inversiones que me dan para vivir bien». «¿Y por qué no nos dijiste antes?» «Porque quería que ustedes me quisieran por ser su abuelo, no por tener plata. Nosotros te queremos igual, abuelo, tengas plata o no tengas plata. Eso es lo importante, Diego. Han pasado 2 años desde que mi hijo me gritó que vivía gracias a su dinero y desde que al día siguiente su tarjeta no funcionó. 2 años desde que descubrió de la manera más dura posible quién era realmente Fernando Villanueva. Durante estos 2 años, he visto cómo Raúl se convirtió en el empresario que yo siempre había querido que fuera.
independiente, responsable, con los pies en la tierra. Su empresa ahora es más pequeña que antes, pero es sólida. Sus ingresos son menores, pero son reales. Su tranquilidad financiera es mucho mayor. Papá, me dijo la semana pasada durante una de nuestras cenas mensuales, creo que retirar los avales fue lo mejor que pudiste hacer por mí como padre. ¿Por qué pensás eso? Porque me obligaste a crecer. Durante años fui un empresario adolescente que creía que podía vivir indefinidamente con el respaldo financiero de su papá. Cuando me retiraste ese respaldo, tuve que convertirme en un empresario adulto. Vos siempre fuiste capaz de ser un empresario exitoso, Raúl, solo que estabas cómodo siendo un empresario dependiente. Tenés razón, papá. Era más fácil tomar riesgos sabiendo que si algo salía mal, vos ibas a responder por mí. También he visto cómo cambió nuestra relación familiar. Ya no soy el abuelo que vive en la casa tolerado por su nuera y su hijo. Soy el abuelo que los nietos visitan porque quieren estar con él. Soy el padre que Raúl respeta por sus consejos, no por su